Iglesia Cristiana Herederos. Bienvenidos. Esta es tu casa. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Dios los bendiga mucho más. Bienvenidos a nuestra casa, Iglesia Cristiana de Herederos, donde buscar el reino de Dios y su justicia es más placentero. Amados hermanos, la invitación hoy es que nos dispongamos en espíritu y en verdad para recibir la impartición de la palabra de Dios a través de estas redes sociales, a través de lo que nuestra iglesia Casa de Herederos está haciendo para ti, para tu hogar y para tu familia. Hoy en el nombre de Jesús creemos que recibiremos una unción sobrenatural para sobrellevar toda carga, toda dolencia y todo lo que quiera venir en contra de nuestras vidas. Hoy recibirás bendición por la palabra que se predica en Casa Herederos, Iglesia Cristiana Casa Herederos, donde sigue impactando Soacha, Bogotá, Colombia, a través de la palabra de Dios. Hoy te invito a que vengas a la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El propósito de estas enseñanzas, de esta administración de la palabra, es que conozcamos a Jesús de Nazaret, y como dice aquí su palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Ahora tú que estás sentado ahí, yo te invito a que te pongas en pie para adorar, para bendecir y engrandecer el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Levanta tus manos allí donde estás y cántale alabanzas, cántale adoración a tu buen Padre que te ha sostenido durante estos 2 meses, te ha sostenido durante toda su vida. Él ha sido fiel y justo. Padre, en el nombre de Jesús pongo este servicio en tus manos, cada hogar, cada familia. Hoy los cubrimos con tu preciosa sangre y creemos, Señor, que tú eres suficiente para proveernos, para bendecirnos y para sacarnos en victoria en esta situación, Padre. Tu palabra dice que los que amamos a Dios, todo nos ayudará para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. Amado hermano, recibe esta palabra de bendición que va a venir a tu vida y encontrarás gozo y paz para vuestros corazones en Cristo Jesús. Bienvenidos a tu Iglesia Cristiana Herederos. Dios te bendiga. Amén. Bueno, bienvenidos iglesia, este tiempo de exaltación a Dios, hoy desde la casa de los Alpinos Quintero. Ponte de pie, vamos allí en tu casa y aplaude juntos con nosotros al Señor. Aquí estamos con Isa, con Damaris. Únete con nosotros y exaltemos al Señor, porque Él nos lleva de gloria en gloria. Esa es su voluntad para ti también. Aleluya. Te vemos a ti, Señor, en este tiempo vemos tu gloria. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
transformado soy por tu espíritu. Así es, Señor. Creemos en lo que tú haces en nosotros, Señor. En este tiempo, Señor, vemos tu gloria, tu mover, Señor. Aleluya. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya, Señor. Te vemos a ti en nuestras vidas, Señor. Y nos llevas a más y más en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria en gloria. Como dice Isa, te veo, Dios. Eso es. Gloria en gloria, te veo, Dios. De gloria fuerte. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Así es, Señor. Hoy creemos que nos llevas a más, Señor. Tú abres nuestros ojos para ver tu gloria, tu majestad, tu poder, Señor. Gracias por la bendición que está fluyendo, Señor, hacia tu iglesia. Y levantamos tu nombre, Señor. Aleluya. Sigamos allí para adorar el nombre del Señor. Seguimos adorando al Señor. Allí desde tu casa, levanta tus manos y exaltemos al Señor. Él nos ha perfeccionado para que le alabemos y de los niños sale alabanza también. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres. Así es, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar.
ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10.000 años y la eternidad. Cantamos todos a ti. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Como dice Isaac, Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. por siempre, Señor, a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, esta parte tan interesante y muy fortalecedora también nos ministra el Señor. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, voy a leer unos versículos solamente, y dice así: cuanto a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha inspirado a la mayoría. Y el versículo 8, ese es el 1 y 2. Y el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Esta es la palabra de poder que entra en nuestro corazón, y con ese gusto grande vamos a participar de la ofrenda en esta hora. Recuerda que tu corazón y tu ofrenda deben estar en el mismo lugar. ¿Para que nosotros ofrendamos como familia? Venga, mami. Nosotros ofrendamos como familia. Tu corazón y tu ofrenda deben estar en el mismo lugar. Una ofrenda de obediencia, una ofrenda que suba como un olor fragante. Da tus ofrendas, da tus diezmos. En todo tiempo practica principios. Amén. Ofrendamos para el Señor. Son bendecidos también. Gracias, Ofrendamos Padre. como Amén. familia. Aleluya. Hola, amada Iglesia del Señor, buenos días. Qué bueno es poder estar nuevamente conectados con ustedes. Dios les siga bendiciendo a todos allí, a los niños, a las mamás, papás, abuelos, tíos, todos, porque estamos en familia. Pero ojo, no te acostumbres a estar allá reunido a través de este medio virtual, a través de una pantalla, porque debemos anhelar con todo nuestro corazón estar nuevamente reunidos en el lugar que Dios nos permite como iglesia. Así que anhela con todo tu corazón nuevamente estar con tu hermana, con tu pastor, con tu líder, porque allí hay gran poder disponible cuando estamos unidos como iglesia del Señor. Hoy, como les anuncié, les tengo unos invitados de lujo en esta mañana, y hay una sorpresa, porque hoy Dios nos va a hablar
pero tal vez no es como lo tradicional que estamos acostumbrados. Dios va a hablar y va a fortalecer y va a inspirar y va a llenar de esperanza tu corazón, porque sabemos que el Señor tiene grandes cosas para que la iglesia del Señor en este tiempo sigamos haciendo. Así que yo quiero invitar por este set de grabación que hemos organizado en esta mañana a dos personas que tú y yo conocemos. Así que ellos son mi papá y mi mamá. Por favor, desde sus casas, démosle un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros en esta mañana, trayendo cosas, anécdotas, pero también herramientas de cómo podemos ser fuertes, valientes bajo toda circunstancia que estemos atravesando. Bien, les presento a mi papá, José Antonio Ruedas, un hombre de 72 años de edad, ya con 47 años de haber entregado su vida a Cristo. Y a mi mamá, Gladys Carreño, ella tiene 51 años de haber conocido a Cristo, de haberle rendido su corazón al Señor. Y hay algo muy importante que debemos entender en este tiempo, y es que ahora en Colombia estamos viviendo el fruto de lo que misioneros y personas valientes que entendieron el llamado de Dios sembraron para nosotros. Ellos estuvieron pagando un precio. Muchos estuvieron dispuestos, y así sucedió, hasta entregar su propia vida, que su sangre fuera derramada en muchos lugares, para que hoy nosotros podamos tener y conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio fue muy perseguido en Colombia por muchos años, y yo quiero que a través de estas preguntas que vamos a formularle a estos dos misioneros del Señor, tú y yo podamos entender que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes. Hoy tal vez no tenemos que exponernos a ser golpeados, encarcelados, aserrados, como nos dice en Hebreos, pero de todas formas el llamado es el mismo: ser valientes en este desafío de seguir llevando el Evangelio de Dios adelante. Así que, bueno, primero quiero presentar un poco de mi papá. Hoy no vamos a ampliar en el testimonio de mi papá, vamos a tener una segunda parte posteriormente, donde sí vamos a ahondar en cómo el Señor llamó a mi papá, a él y a su obra. Pero simplemente quiero decir que mi papá desde los 25 años de edad recibió a Cristo como su Salvador personal, y un año después de su conversión, él entendió que había un fuego por las misiones, un fuego de parte de Dios, de ir a lugares difíciles donde tal vez nadie había ido, y él entendió esto. Su instituto bíblico fue a través de enseñanzas de la radio. Ese fue su instituto bíblico. Allí recibió los principios que lo han mantenido firme en el Evangelio sin desmayar durante estos 47 años. Y pese a que en ese momento él recibió una negativa por parte de sus líderes de la iglesia, los pastores, para salir a predicar el Evangelio, porque tal vez era muy nuevo, porque no tenía mucho conocimiento, pero él entendió que ya era el tiempo, que tenía que salir a llevar el Evangelio a esos lugares. Y su primer lugar fue en San Luis Beltrán, una vereda de Antioquia. Así que durante este tiempo que él estuvo allí, también estaba mi mamá ya en la iglesia. Ella nos va a contar un poco de cómo fue ese llamado. Eso fue en el año ¿cuál, mamá? ¿De qué año estamos hablando? Del año 69, cuando pues no sé si lamentablemente o fue plan de Dios. Yo creo que más bien plan de Dios, porque en ese momento, pues siendo una joven de 17 años, vivía una vida tan amargada, mi corazón estaba destrozado. ¿Por qué? Porque mis padres estaban separados, y
y mis hermanos que conmigo pues somos 7. Yo pensaba quién se va a quedar con ellos. En el momento estaban conmigo. De pronto pues dije, no, pues lo mejor que hay acá que hacer es morirme, porque yo no me siento capacitada para hacerme cargo de 6 hermanos que estaban pequeños, siendo yo la mayor y el menor tenía 1 año. Y entonces pues en esa situación yo pensaba era quitarme la vida. Lo intenté 2 veces. La primera fue, me tomé un poco de pólvora derretida, luego machuqué el vidrio y me lo tomé y nada pasaba. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no me muero? Yo no sabía, pero Dios sí lo sabía, porque estaba en los planes de Dios que más adelante pues Cristo iba a entrar a mi corazón. Ok, vemos esa historia que mi mamá estaba viviendo de tristeza, de amargura, y fue en el momento oportuno que el Señor llegó a su corazón, porque allá en el barrio el pastor la invitó a la iglesia, y bueno, hasta que definió con su hermana que le seguía ir a la iglesia. ¿Y qué sucedió ese día que fue a la iglesia, mamá? Bueno, así fue ahí cerca de la casa donde vivíamos con mi papá, porque ya pues llegamos a Barrancabermeja, donde estaba mi papá, y allí entonces la iglesia estaba cerca, y pasábamos por el lado de la iglesia y con mi hermana, la que me seguía, que es Marta, bueno, nos reíamos de lo que allí hacían, pero al ser invitada por el pastor de esa iglesia, entonces pues yo le dije a mi hermana, vamos, y esa tarde pues decidimos, un domingo en la tarde decidimos ir. Esa tarde Dios fue tan explícito conmigo que lo que habló el pastor realmente era la situación que estábamos atravesando. Yo dentro de mí decía, ¿quién le contó a ese señor que nosotros estamos viviendo esa situación? Yo no lo sabía, pero Dios sí. Esa tarde, cuando el pastor hizo la invitación, yo no quería aceptarlo en mi corazón, porque decía, no, todavía no, yo no estoy capacitada tal vez para vivir una vida como los cristianos, pero Dios en su misericordia, el pastor seguía insistiendo, y bueno, yo no quería, me crucé de brazos y algo sucedió en ese momento, ¿no? Ah, sí. De pronto un moscarrón de esas fastidiosas empezó a molestarme alrededor de mi cabeza, y yo con la cabeza lo espantaba y ese moscarrón seguía molestándome. Me parecía que se me iba a meter en el oído. Cuando de pronto hice así para espantar ese moscarrón, entonces el pastor dijo, gracias a Dios que hay una joven que acepta al Señor. Y cuando levanté mi mano, mi hermana, cuando sucedió eso, mi hermana levantó también su mano, y esa tarde fue que Cristo entró a nuestro corazón. ¿De qué año estamos hablando, mamá? Eso fue en el año 69. Desde el año 69, ya 51 años, que sigue fielmente al Señor. Qué ejemplo y qué inspiración para nosotros. Bueno, y para seguir avanzando entonces, como 5 años después, llega mi papá a la misma iglesia, y bueno, sin tantos detalles, ya mi papá salió al Campo Blanco, allí, así se llamaban en ese tiempo, el Campo Blanco, donde ellos iban a empezar a predicar como misionero. Y cuando llegó a la iglesia, allá también conocí a mi mamá, y estando en ese lugar, una vez mi mamá fue a reemplazarlo por una cirugía que mi papá tuvo que ir a hacerse. Y estando en ese lugar, cuando ya se ve con mi mamá, si quiere invitarla a un tinto, lo primero que le dice es, hermana Gladys, ¿se quiere casar conmigo? Y la respuesta de mi mamá fue como que, pues si mi papá y la iglesia están de acuerdo, sí. Tanto así que 2 meses después ya se casaron y empezaron su obra allí en ese lugar de San Luis Beltrán, Antioquia.
Y yo quiero que mi papá nos cuente qué pasó ya como casados, qué pasó cuando llegaron a San Luis, porque no tenían un lugar donde quedarse, pero cómo Dios movió las circunstancias para que ustedes pudiesen tener un buen inicio allí en ese lugar. Bueno, así fue, hermanos, bendiciones. Llegamos, abordamos el transporte, que era una lancha, por cierto, muy grande, para subir por el río Magdalena. Y llegamos al sitio, eran 4 horas de recorrido, y llegamos al puerto. Y cuando llegamos al puerto, pues yo no estaba pensando por tema de vivienda, nada. Lo que me alentaba era que ahora ya no estaba solo, que ya iba casado, tenía a mi esposa, y bueno, iba a estar más seguro y firme contra los ataques y acechanzas del enemigo, porque pues eso es lo que él hace para hacer caer y truncar un plan de Dios en la vida de una persona que el Señor llama. Así que entonces, cuando la lancha atracó ahí en el puerto, entonces empezamos a desembarcar las pocas cosas que llevábamos, y había 2 profesoras que eran pues muy conocidas conmigo, y entonces me preguntaron: pastor, ¿y dónde va a vivir con su esposa? Entonces les dije: pues Dios proveerá. Entonces una le hizo seña a la otra y sacaron las llaves del apartamento de ella y le digo: mire, pastor, viva allá el tiempo mientras nosotros regresamos a iniciar labores escolares el año entrante, porque era en diciembre. Eso y fueron nosotros 3 meses, ¿no? Nosotros regresamos en marzo, así que ya para marzo usted ya ha alcanzado a hacer la vivienda o el lugar, a conseguir el lugar donde vayan a vivir. Pues todo esto así pasó. Bueno. Y ya en ese momento, durante esos 3 meses, mi papá, con toda diligencia y bueno, con todas las herramientas que él también ya conocía, construyeron una casa para ellos, desde los materiales que habían allí, y allí siguieron haciendo la obra. Durante 2 años estuvieron en San Luis Beltrán. Y hay algunas anécdotas que tal vez no conocemos como iglesia, o los jóvenes, o bueno, muchos no conocen, pero que son anécdotas que requiere que realmente una persona, primero, entienda que ha sido llamado por Dios. Segundo, entienda que en ese llamado necesitamos ser valientes, ser fuertes, estar convencidos de quién es el que nos llamó. Y yendo para vigilias, ellos tenían que atravesar el río Magdalena, y en una ocasión, yendo en un Johnson, que es un barco con motor, se estaban metiendo a un lugar donde pues sus vidas corrían peligro, y ellos oraron al Señor y Dios los libró. ¿Cómo fue ese momento? Y de pronto otra anécdota que ustedes nos quieran compartir de todo lo que se expone la vida por cumplir el llamado misionero. Bueno, la verdad es que ni el tiempo ni el espacio alcanzan para poder relatar todas las cosas que tuvimos que vivir, que experimentamos, pero que eran cosas muy fuertes, de verdad, para hacer regresar al mejorcito. Pero ahí estuvimos firmes, y gracias al Señor, que como dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos esos ataques que sufrimos y circunstancias no nos asustaron, no nos hicieron cambiar de parecer. Seguíamos adelante porque había un fuego en nuestro corazón por la pasión por las almas perdidas. Y que aunque no fuera en una ciudad, pero era en el campo, y la gente del campo, las personas del campo, también han necesitado toda la vida quien vaya a llevarles la palabra. Como dice, ¿verdad? ¿Quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá. Bueno, y cuéntenos, en esa ocasión que iban en un camión, y el camión casi se va hacia un abismo. ¿Qué pasó en ese momento? Era un camión de transportar maderas
rústica, unos troncos supremamente gruesos, pero no requiere baranda por los lados y es un planchón. Y ahí íbamos porque estábamos haciendo una visita donde en un corregimiento estábamos haciendo pues varias visitas y ya era la hora de regresar y teníamos que ir a pie porque no había forma de otro medio de transporte sino a pie, eran 7 kilómetros. Así que entonces íbamos cuando un camión nos abordó, o sea, paró. ¿Y para dónde van? Y le dijimos que para San Luis. Dijo, yo paso por ahí porque voy a levantar madera más adelante. Entonces, bueno, nos subimos ahí en ese planchón de ese camión y llegamos a un sitio donde el camión empezó a patinar, a titubear de un lado para el otro, patinando, y entonces pues uno se preocupa de todas maneras, y especialmente cuando uno lleva una dama tan hermosa como ella. Entonces pues imagínense qué va a pasar aquí, y el hombre no paraba para decirnos bájense, cuando de pronto pues el camión se va ya ladeando rumbo al abismo, y entonces le dije a ella, cuando le diga ya nos lanzamos, y como para prepararla psicológicamente, y sí, la tomé de la mano y dije ya, y ¡fum!, nos lanzamos, quedaba alto y caímos peloteando, nos embarramos, en fin, le dimos las gracias al conductor y seguimos, lo dejamos ahí porque no podíamos hacer nada por él. Entonces esa anécdota tuvimos. Tremendo. Bueno, y son situaciones que ellos vivieron por llevar el evangelio de la palabra, muchas horas caminando porque las casas quedaban a mucha distancia de la una de la otra, y pues estaba dispuesto mi papá y mi mamá a caminar 7, 10 horas, 14 horas para llegar a visitar a las familias y llevar el evangelio. Ese era el fin, de que ellos pudieran ser esforzados porque querían llevar el evangelio a todas esas personas. En una ocasión también mis papás me comentaban que un miembro de su iglesia, una anciana, sin familia, sin nadie que respondiera por ella, se congregaba, y mi papá estuvo en sus momentos finales, ella falleció. ¿Y qué pasó con esa señora, papá? Un momento muy bonito, una noche. Pasamos, Gladys me acompañó hasta, bueno, a altas horas de la madrugada, pero pues yo me quedé y resulta que sí, la preparamos, oramos por ella y Gladys se fue, me quedé allí y luego diciéndole, ¿no?, el Salmo 23, para dónde iba a ir ella, en fin. Y ella falleció en ese momento. Y en ese momento ella, bueno, entrega su espíritu, y cuando está pasando eso, un resplandor la rodeó y pude entender que había ido con el Señor a la presencia de Dios. Entonces, pues nada que hay que hacer. Ahí no había cementerio en ese lugar y había que recorrer 7 kilómetros. Ya estábamos acostumbrados a recorrerlo, pero no con un muerto a las espaldas. Tremendo, eso me parece tremendo. Era una ancianita ya, pero de todas maneras esos huesitos pesaban. Entonces llegué al corregimiento y hablé con el inspector y le comenté el caso, bueno, todos los protocolos de ley que se pudieran hacer, y entonces él me ayudó con 4 tablas, un serrucho, martillo, puntillas, en fin, para hacer una caja y con almuertica ahí y una barra y una pala para cavar el hueco donde iba a sepultarla. Entonces pues construí el ataúd. Uno tiene que hacer de todo, de verdad tiene que ser uno altruista en la obra del Señor, sin ¿quién me orienta qué hago? No, es para adelante. Tomar decisiones y hacerle. Y hágale, hacer las decisiones correctas, en fin, de lo que hay que hacer. Y eso pues lo hice, y bueno, ya ustedes saben, la dejé sepultadita ya. A las 4 de la tarde regresé pues a la casa sin comer nada, en fin, sin desayuno, sin almuerzo, ni nada, pero feliz, de verdad, feliz de poder estar haciendo una obra, cumpliendo un propósito del Señor.
Y en otra ocasión también mi mamá me comentaba que estaba con dolores de cólicos en la casa, estaba con mi abuela, con Susi, los que la recuerdan, y acostada en la cama boca abajo. Cuando se dio vuelta, ¿qué pasó, mami? Que usted se dio vuelta y que vio encima de usted. Bueno, en ese momento, pues como dice el Señor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estaba muy convencida de que Dios nos había llamado a esa labor. Y como dice nuestra hija, ya allí en San Luis está con ese dolor, los cólicos que vienen a las mujeres, y estaba ya acostada boca abajo cuando de pronto yo me volteé para mirar hacia el techo, y ahí en el caballete del techo, que era de paja, había una serpiente inmensa, grande, ahí envuelta arriba en el caballete. Y yo pegué el grito, porque de todas maneras uno es humano y de ser un animal ese, pegué el grito, ¡Mana Susi! Y ella vino corriendo, empezó con una vara, y ese animal le tiraba, le lanzaba para morderla. Pero orándole al Señor, ese animal se desarrolló, se desenrolló y se fue. Y otras anécdotas como, bueno, tenían que hacer un pozo porque no había agua potable, entonces sacaban agua del pozo, y cuando en la mañana iban a enrollar el lazo para sacar el agua, en ese lazo habían envueltas también serpientes. En ese lugar de San Luis Beltrán tuvieron que estar en guerra, en oración, porque era un lugar donde imperaba mucho la brujería, las brujas literalmente llegaban a querer impedir que el evangelio siguiera siendo predicado. A todo esto se exponen personas valientes que asumen el llamado que Dios les ha hecho. Toda la historia de la iglesia ha tenido muchísimos desafíos, pero solamente ha requerido de hombres y mujeres valientes que entienden el llamado de Dios para que el evangelio siga avanzando. Yo creo que aunque hoy no tengamos que morir y enfrentarnos a serpientes, tal vez aquí en las ciudades, porque sí en el campo y en lugares difíciles hay muchos hermanos y hermanas valientes del Señor y que les bendecimos en este tiempo, que lo tienen que hacer, pero nosotros tenemos otra clase de desafíos. Y la pregunta es, ¿quieres tú apuntarte como un valiente y estar entre ese grupo de personas de fe que avanzan con la predicación del evangelio? Sin importar las circunstancias. También mientras mis papás estuvieron allí en San Luis Beltrán, mi papá y mi mamá estuvieron avanzando en muchos lugares, se tuvo que enfrentar con hombres alzados en armas, hasta le apuntaban para que él no siguiera avanzando con el evangelio, porque cuando una persona recibió el evangelio se exponían a que o abandonar esos grupos alzados en armas o no se unieran a ellos y no los obedecieran. Por eso mi papá representaba una amenaza para esos grupos armados, pero aún así allí en ese lugar, por todo el Magdalena Medio, plantaron aproximadamente 8 grupos de predicación donde mi papá se reunía con hombres a ayunar, y durante esos 3-4 días que estaba en ayuno los evangelizaba, los discipulaba y les lanzaba el llamado para que ellos asumieran el ministerio pastoral y dejar plantadas personas allí en esos lugares, y él seguía avanzando hacia otros lugares para predicar el evangelio. Fue en esos lugares donde conoció a Magdalena Quintero. Hoy conocemos a la tía Macarena, por eso ella es tan cercana a nosotros, porque desde 12, 14 años mi papá la conoció por allá, esos lugares, y ella recibió al Señor, y desde allá desde ese tiempo sigue fiel al Señor como ganancia también. Y lo impactante es que en las vigilias, porque se hacían muchas vigilias, la obra funcionaba a base de ayunos y vigilias. Entonces se hacían muchas vigilias, y en esas vigilias el Señor rompía paradigmas de gente alzadas en armas, ¿sí? Y de los que no estaban metidos todavía. Al hacer la invitación
después de la predicación y después de ministrarle, de reprender influencias del diablo, que los que soltaran esas personas, entonces se convertían aún de esas personas alzadas en armas. Con sus armas llegaban, se metían allá al recinto, al lugar donde estuviéramos haciendo la vigilia, y caían de rodillas sin decirles quieren aceptar a Cristo. No, caían de rodillas y pedían clamor y misericordia, es decir, clamaban en misericordia para ser salvos. Entonces uno ve un evangelio de poder, no palabras, sino evangelio de poder, y eso le doy gracias a Dios que el Señor lo hizo, y quise dejarme usar en todo el Magdalena Medio, desde el departamento de Bolívar hasta Antioquia y el departamento de Santander, recorriendo todo eso sin moto, sin cicla, a pie, donde se acababan los zapatos, pero no importa que se acaben los zapatos, el propósito era poder entregarles el mensaje de esperanza y de salvación a las almas. Mi mamá quiere compartir un pasaje de las Escrituras que va muy afín con la decisión que ellos tomaron desde muy jóvenes para hacer la obra de Dios. Sí, dice la palabra del Señor: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y verdad que es una bendición poderles compartir parte de nuestro testimonio. Si nos pusiésemos a contarles todo, verdad que no acabaríamos. Sí. Pero damos gracias al Señor por su gran misericordia. Hemos podido ver la mano del Señor en estos 51 años que el Señor me salvó. He podido ver la mano del Señor dándome la bendición de mi esposo, 5 hijos maravillosos que le están sirviendo al Señor, y una iglesia que actualmente, ¿verdad? Yo sé que han comprendido, que nos aman y que nos están apoyando. Por ese motivo queremos darle gracias al Señor y a ustedes, amados hermanos, por estar apoyando este ministerio juntamente con mi hija, que es la que está aquí al lado de nosotros, porque los otros pues están en sus propios hogares, en su propio lugar, Bucaramanga, Estados Unidos, en Santa Marta, sirviendo al Señor. Y bueno, la honra y la gloria es para Dios, porque no es en vano todo lo que hemos pasado, sino que les instamos, les animamos a los jóvenes a seguir adelante. No se acobarden por nada, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sigamos adelante, que el Señor está ahí. Y lo maravilloso es que hemos tomado esa espada de 2 filos para seguir predicándoles el Evangelio. Y así te instamos para que en esta tarde, en este día, todavía sigan, ¿verdad?, nuestro ejemplo. El Señor dice, el apóstol Pablo dice, que sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremendo valor para poder decir eso. Y bueno, mi mamá se me adelantó un poquito, todavía nos falta un poquito para que ellos nos cuenten así algunas anécdotas que demuestran esa valentía. Y es que bueno, después de 2 años de estar allí en San Luis Beltrán, se trasladan a causa de que ya mi mamá estaba de parto de su primer hijo, de mi hermano mayor. También un parto milagroso, porque 3 días en trabajo de parto, y bueno, por costumbre que mi mamá tenía o de su mamá, que además falleció, la mamá de ella falleció cuando mi mamá tenía 17 años de edad, y a través de un telegrama se enteró que la mamá había fallecido de parto. Y mi mamá quería también tener a mi hermano mayor así en la casa, pero pues sin ninguna experiencia. 3 días mi hermano tratando de salir y nada, hasta que bueno, gracias a Dios se pudo salvar su vida. Pero vemos que ya llegan a la ciudad de Barrancabermeja. Allí también siguen avanzando con la predicación del Evangelio, y como en San Luis Beltrán, en Barrancabermeja también empiezan el ministerio predicándole a niños. Desde ya el Señor les estaba como mostrando que los tenía para que pudieran salvar
a los niños y a generaciones que pudiésemos tener el legado del Evangelio y con esa misma valentía seguir predicando, porque requiere valentía predicar el Evangelio, así seamos criticados o así estemos estresados en este tiempo, pero sé valiente. Mi papá construyó allí también la tarima en lo que fue el auditorio de la iglesia allí en Barranca Bermeja. Allí debajo de esa tarima él se metía 5, 7, 14 días de ayuno, sin comida, sin agua. Era flaco mi papá, sin ventilador, en una temperatura de 38, 40 grados, tremendo, y todo lo que él hacía. Pero Dios lo respaldaba, porque allí en la ciudad de Barranca Bermeja, bueno, como aquí también en Soacha, en Cundinamarca, el Señor lo ha usado muchísimo también para traer libertad a los oprimidos, a los endemoniados. Episodios como que personas endemoniadas no podían pasar por el frente de la iglesia porque sentían la presencia de Dios. Aleluya. De lo que mi papá también allí en ayuno y en oración invocaba, y Dios lo respaldaba en muchos milagros, muchísimos milagros, sanidades se dieron. ¿Por qué? Porque requirió valentía una vez más. Bruce, y siempre conociendo al Señor cada día. Bruce se arrodillaban a que orara por ellos. Tremenda unción, eso solamente calle, lo hace en la calle. La comunión que uno puede tener con el Padre Celestial. Allí en Barranca Bermeja también fundaron 17 iglesias de Campo Blanco que se llamaron, y en la obra misionera instalaron 28 iglesias. Estamos hablando de un hombre y una mujer que entendieron el llamado, y tal vez sin muchos recursos, cero tecnología como tal vez hoy la tenemos, muchos días aguantando hambre, simplemente caminando, pero ellos hoy ven la cosecha, como mi mamá leía, sembraron con lágrimas, pero ellos han estado cosechando con regocijo, con alegría, a través de todos nosotros. Por su ministerio, muchas personas hoy son pastores. Allá en San Luis Beltrán también una niña fue salva, hoy es pastora. En Ecuador, en Venezuela hay pastores, hijos espirituales de mis papás. Aquí en Colombia, líderes en iglesias, y tal vez tú que estás viendo esta entrevista, también eres fruto de todo ese llamado que Dios colocó en ellos, y ellos con valentía han sabido responder. Entonces, siempre entendamos que el llamado en la obra del Señor, primero, no es en vano. Segundo, requiere valentía, requiere decisión, requiere que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Por eso, niño, joven, adulto, anciano, nunca es demasiado tarde para decidir ser valiente, para decidir: yo tengo el Evangelio y Dios puede contar conmigo, porque Dios sí quiere contar con nosotros. Amén. En la predicación del Evangelio. Y vamos a finalizar esta entrevista ya cantando juntos al Señor, pero después quiero compartir también una palabra cortitica, pero que tiene que ver mucho con ser valiente y no pensar que el Señor te está desechando, porque recuerda algo muy importante: si el enemigo te está atacando en tu mente, está atacando tus finanzas, está atacando tu salud, es porque él sabe que tú representas una amenaza para el reino de las tinieblas. Si tú estás como bien, tranquilo, no, todo súper, no hay ataque sobre tu vida, tal vez estés caminando del mismo lado del enemigo. Pero cuando nosotros representamos una amenaza y te has sentido estresado, deprimido, y dices: Señor, no sé qué me pasa, si tú estás conmigo, ¿por qué me siento de esta manera? Pues yo quiero decirte, el enemigo ataca a quienes representan una amenaza para él. Muchos ataques mis papás recibieron, pero ellos fueron valientes. Tú también eres llamado a ser valiente. ¿Y valiente por quién? Por quien está en ti, no por tus fuerzas. En nuestras fuerzas no lo logramos, pero sí quien está en nosotros nos da las fuerzas. Así que tú tienes el privilegio de escuchar en esta mañana una alabanza que podemos entonar como familia para el Señor. Y también para decirles, querida iglesia del Señor, y a todos los que se han conectado hoy, que esto que hemos vivido y lo estamos compartiendo es la sustancia realmente de lo que es una vida
abnegada en las manos del Señor. Se ven los resultados, las maravillas por donde quiera uno va a llevar su palabra. La palabra no es en vano. Amén. Ella cumple un propósito y hay resultados. Que eso es lo que realmente importa, que hay resultados. Que cuando vayamos allá y que será pronto, Amén. vamos a tener muchas vidas que aún hoy no conocemos o no nos acordamos de ella, pero ellas nos van a reconocer porque pudieron entrar al reino de los cielos con esa palabra que recibieron un día de salvación y vida eterna. Amén. Y este canto se llama Soy mensajero y ando en el mar de esta vida. Soy mensajero y ando en el mar, donde violentas contra mi barco las olas dan. Y el Dios del cielo, bajo su amparo, me ha de llevar. Con su licencia he de poder su mensaje dar. Diré al llegar, diré al llegar, que estén alerta, que una sentencia cercana está. Y llorarán aquellos hombres que no han cesado de hacer el mal. La grande furia del Rey vendrá, cuando ni estrellas, ni sol, ni luna verán brillar. Y entre tinieblas todas las tribus lamentarán. Qué horrible pena que ni la muerte podrán hallar. Dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hijo de Dios que en la tierra están, canten alegres, porque hasta el cielo las notas dan. Y no desmayes por los azotes que el mundo da. Esta es la cruz que todos sus hijos deben llevar. Digamos todos, vive al llegar, vive al llegar, que estén alertas, que una sentencia cercana está. Aquellos hombres que no han cesado de hacer el mal. Bueno, ese es el mensaje que hemos sido llamados a predicar, y ya para finalizar este tiempo quiero dejar en ustedes, amada iglesia del Señor, amados jóvenes que les amamos y queremos vivir en la gracia de Dios en este tiempo cuando tal vez estamos rodeados de tan malas noticias, pero hay muchos elementos que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a poner en práctica,
Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un episodio de la vida de un gran profeta del Señor, un gran hombre de Dios que tal vez fuimos enseñados y conocemos muy bien la historia. Y él es Elías, el profeta Elías. En el capítulo 18 del profeta Elías encontramos a un Elías guerrero, un Elías que no tenía miedo de nada, que convocó a los profetas de Baal allí en el monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Y allí con 450 profetas los lleva al valle de Sison. Cuando ya él demostró, cuando el Señor envió fuego del cielo, porque Elías, ese profeta valiente, guerrero, invocó al Señor y el Señor respondió con fuego y ellos fueron derrotados, estos profetas, dice que los llevó al valle de Sison y allí los mató a todos. Elías con sus manos mató a estos profetas, valiente, ¿verdad? Porque esto representa el llamado de Dios, valentía, tomar decisiones osadas. Y vemos que en ese mismo capítulo 18 del primer libro de Reyes, él ora también, dice que mete la cabeza entre las rodillas porque estaba Acab pidiendo que ya lloviera y Acab estaba allí con él. Y dice que Elías le dijo a Acab, corre, ve en tu carruaje y yo te alcanzo. Y Dios le dio el espíritu de Flash a Elías en ese momento, porque él a pie y Acab en carro, y llegó primero Elías. Elías llegó primero allí y vemos que era un hombre valiente, poderoso, de unción, de oración, como nos dice Santiago que Elías era un hombre de oración. Pero vemos aquí Elías ahora en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Si usted va conmigo a las escrituras, encuentra como que, ¡ay! ¿Qué pasó con el Elías del capítulo 18? Porque aquí encontramos que Acab le da las noticias a Jezabel, su esposa, esa malvada Jezabel perversa. Cero temor de Dios en esta mujer que tenía poder porque era la esposa del rey, pero cero temor de Dios. Y ella dijo en el versículo 3 del capítulo 19, dice que ella dijo, mañana a esta misma hora prometo por mis dioses que voy a matar a Elías. Elías lo supo y Elías se llenó de miedo. Muy diferente a lo que vemos en el capítulo 18, ahora estamos viendo en el capítulo 19 el mismo hombre de Dios, lleno de miedo, tanto así que se fue al desierto, se fue a deprimir al desierto, ¿sí? Y allá en el desierto vemos que se echó a dormir. Son síntomas de una persona depresiva. Una persona depresiva busca estar sola, busca estar en la oscuridad y busca dormir. Esos son síntomas. Si tú has tenido esos síntomas, has tenido los síntomas de Elías tal vez. Pero dice que en medio del sueño, un ángel se le acercó a Elías y lo tocó y tan tierno el Señor. Fíjense que el Señor no se puso a decirle, oiga Elías, sinvergüenza, usted vea que acabó de matar a todos esos profetas y ahora ahí chillando, depresivo, como no sé qué cosa, depresivo aquí solo. No. El Señor lo despertó a través del ángel, lo tocó para darle de comer, le llevó pan y le llevó bebida y Elías se despertó, comió, pero se volvió a dormir. La segunda vez llegó el ángel otra vez, misma porción de comida, pero le dijo, oye Elías, ya, levántate porque largo camino te resta. Y ¿saben algo? Él se levantó, empezó a caminar por 40 días y 40 noches. ¿Y sabes hacia dónde caminó Elías? Hacia el Sinaí. El Sinaí es el monte de Dios. Elías caminó a encontrarse con Dios. Y allí, después de encontrarse con Dios, ¿sabes qué volvió a hacer en el versículo 9 del capítulo 19? Él volvió a internarse en una roca, se escondió otra vez. Y allí el Señor se le presentó a Elías de diferentes maneras, a través del trueno, a través del ruido, y por último del huracán, y por último a través del silbido apacible. Y algo muy importante, Elías se encontró con Dios. Mi hermano, yo quiero decirte, aunque tú
tal vez no te sientas tan valiente como mi papá y mi mamá muchos días, pero yo quiero decirte que ellos, muchos días de sus vidas, no se sintieron valientes. Muchos días ellos dijeron, si el Señor no nos salva, si el Señor no nos rescata, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y sabes algo, pese a eso, ellos decidieron continuar. Ellos decidieron no detenerse. Ellos decidieron ver al Señor siempre obrando en sus vidas, en sus corazones. Déjame que estaba colocando aquí algo. Y Elías se sintió así, después de ser tan aguerrido. Y tal vez tú digas, ¿qué pasa conmigo? Si yo de verdad he decidido seguir al Señor, ¿qué pasa conmigo? Tal vez tú digas, me desconozco. Sabes, es tan triste escuchar como hermanos en la fe, como pastores, guerreros del Señor, que uno sí ha conocido en este tiempo, que son guerreros, y en este tiempo tristemente están abandonando la fe. Hasta están predicando que no existe rapto. Qué triste que después de correr juntos estén abandonando el camino. El año pasado conocimos la triste noticia de un pastor que muy joven, a los 30 años, se suicidó. Un pastor. ¿Qué hay en la cabeza de una persona que ha conocido al Señor para tomar esta decisión? Y tal vez, mira, Elías dijo, Señor, ¿por qué no me matas? Lee el capítulo 19 y tal vez tú vas a decir, ay, Elías, ¿cómo supo que yo estoy viviendo esta situación? Porque el Señor deja eso escrito para que nosotros sepamos que pese a que en muchos momentos nos hemos sentido como guerreros que nos queremos comer el mundo, predicando el evangelio, pero también van a llegar momentos que tú vas a querer decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me matas? Yo lo he pensado, yo hasta lo he dicho, pero en medio de todo, yo he podido reconocer que el que está dentro de mí es más poderoso. Y porque tú lo hayas pensado no significa que Dios esté enojado contigo. No significa que Dios te esté desechando, ¿sabes? Yo quiero concluir con los principios que Elías puso en práctica para luego levantarse y seguir con el ministerio y el llamado. Número 1, si te sientes con miedo, hoy te digo, no te rindas. No te rindas. Abandonar no es de valientes. Abandonar no es una opción. Abandonar casa herederos y ver otros caminos, hasta meterte en otras sectas, hasta dejarte llevar por vientos de doctrinas, no es de valientes. No abandones, amado joven, no abandones, amado niño, no abandones, amada iglesia del Señor. Eso no es de valientes. Si tienes miedo, tal vez tienes que tomar un tiempo para dormir, como lo hizo Elías. Para comer bien, segunda cosa que hizo Elías, durmió, comió bien. Tercero, indispensable, que no puede faltar tal vez dormir, pero no puede faltar este tercer punto, y es sube a la montaña con Dios. Encuéntrate con Dios. Pregúntale al Señor y dile, Señor, me estoy sintiendo así, me quiero morir. Lee primer libro de Reyes 19. Y tal vez tengas que decirle a Dios lo que Elías le dijo a Dios. Número 4, conoce a Dios. Porque Dios se le presentó a Elías de diferentes maneras, como torbellino, como huracán, como silbido apacible. Conoce las diferentes expresiones de Dios. Y número 5, poderoso, que me encanta que hizo Elías en el versículo 19, y es que él se alió con alguien. En el versículo 19 del capítulo 19, Elías fue y llamó a Eliseo. Iba pasando, le colocó su capa, se alió con Eliseo, porque el poder de más de uno es invencible. Por eso no te acostumbres a estar solamente como que, ay, cuando ya podamos volvernos a congregar, yo prefiero seguirlo haciendo por este medio. No, Señor, no pienses eso, no le permitas al enemigo como que, ay, aquí es cómodo, aquí está bien, aquí igual recibo palabra, voy a seguir recibiendo a través de este medio. No te permitas eso, en el nombre de Jesús te lo decimos hoy con todo nuestro amor, porque Elías entendió el poder de estar junto con otra persona, de aliarse con un poderoso, con un vencedor. Alíate con alguien que camine contigo, alguien que te desafíe a crecer. Cierra esas llamadas
de autocompasión, del que te da la razón. Sí, claro, tú tienes la razón de estar mal, te echaron del trabajo, no tienes comida, mira que eres cristiano y cómo te está yendo de mal, en cambio yo no soy cristiano y mira cómo me está yendo de bien. Desecha esas amistades, alíate con personas que te desafíen, que te inspiren, que te obliguen en ciertos momentos a no quedarte en el pasado, a no quedarte en las cosas negativas. Camina con Jesús, no andes solo. 5 principios que utilizó Elías para salir de ese estado de temor, para no abandonar. Duerme, come bien, sube a la montaña con Dios, conoce a Dios y alíate con alguien que camine contigo y te inspire en la fe. Por eso decidimos hoy hacer algo un poco diferente con mis papás, porque yo sé que escuchar como personas valientes, que en su tiempo también, tal vez ellos hoy, ni nosotros tampoco, sepan mucho de tecnología, pero ellos sí saben cómo pelear la buena batalla de la fe, como vimos el domingo pasado. Ellos sí saben cómo enfrentarse a cargar a un muerto por 7 kilómetros y amar a las personas incondicionalmente. Queremos orar por ti. Voy a dejar que mi papá cierre con una oración poderosa. Recibe de parte de Dios en esta mañana. Sé sano de tus enfermedades. Disfruta la presencia de Dios desde tu casa. Una breve reseña, amada iglesia del Señor. El Dios de Elías sabe que tú estás ahí y en qué condiciones estás. Como lo supo con Elías allá en la cueva. Y como el Señor lo sabe a lo largo y ancho del universo. Cómo está cada quien, pero es de valientes, como ha sido el tema que se ha venido manejando, de que no demos nuestro brazo a torcer. El Señor es el que pelea la batalla por nosotros. Ponlo en tu corazón y vamos a estar orando. Si hay una persona que quiere ser ministrado en esta hora, porque se ha sentido como a punto de regresar, de apartarse, no es el momento de apartarse. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo es el momento más preciado de toda la historia de la iglesia. ¿Por qué? Estamos viendo los albores de la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantarnos de esta tierra y que se quede aquí en esta tierra toda esa tragedia y confusión, pero nosotros vamos para celebrar con el Señor. Somos la novia, somos la esposa del Señor y Él no va a permitir que su novia sea mutilada. Así que oramos, Padre eterno que estás en los cielos, estamos enviando esta palabra de fe, de oración, de poder, de autoridad para aquellas vidas que están atravesando momentos de depresión o momentos de desánimo. Les ordenamos en el nombre de Jesús a levantarse, aleluya, como le dijera el Señor a Elías: ¿qué haces ahí en esa cueva? Anda, camina, porque largo trecho te falta. Aleluya. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Ministra esa vida, Señor. Levántala, restáurala, fortalécela, Señor. Yo sé que tú estás ahí haciendo esa obra, así como lo has hecho conmigo, y que me das la suficiente autoridad y experiencia, tanto física, moral y espiritual, para decirle a alguien que puede continuar, que sí se puede levantar con su familia y que no va a tener ningún temor de malas noticias por ninguna de las circunstancias económicas o lo que sea. El Señor es nuestro Padre amoroso que sabe colocar el pan ahí en la mesa.
Padre, gracias, Señor. Si alguien se está convirtiendo, que quiere que oren por él por conversión, Señor, lo encomendamos en tus santas manos. Y ahora mismo pedimos, Señor, que sus pecados les sean perdonados, que sean lavados en la sangre de Cristo y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús le das la fuerza, la unción, Señor, para vencer y no volver atrás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y por los enfermos sean sanos ahora. En el nombre de Jesús, en todo el ministerio, Señor, he visto tu mano obrando a través de tu palabra en las vidas, en las personas, siendo sanadas de diferentes y diversas enfermedades, aún hasta muertos, resucitados para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, porque eso lo dice tu palabra y yo lo creo. Créelo conmigo, hermana y hermano, iglesia del Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les amamos. Besos para ustedes. Anhelamos con todo nuestro corazón vernos pronto. Amén. Y sigan conectados, Iglesia Herederos. No se muevan de sus lugares. Sigan fieles al Señor, amando al Señor. No son ni pastores dependientes, ni líderes dependientes. Ustedes dependen del Señor. Síganse alimentando, orando mucho, leyendo mucho la Biblia, cantando mucho al Señor, porque eso te va a mantener firme. Les amamos. Un abrazo. Chao. Hola niños, buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, me gozo que me vuelvan a ver por este medio, me encanta saludarlos, espero que la estén pasando así rico, delicioso en familia, y en esta mañana preciosa les traigo mi invitada especial, ella también los quiere saludar. Hola niños, buenos días, Dios los bendiga, mi nombre es Valentina. Bueno niños, si vamos allá de sus casas con esta canción que dice así, tu espíritu nos da. Allá moviendo, si me dan sus casitas, hablando felices. Nuestro amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso. Pasa siempre el elefante, lindo y gigante, con su trompa sonará. Na 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 na. Logro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso. Santo es el Cordero, cambia esta su semblanza y él cantará. Na 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 na. Amor, gozo y paz, paciencia y dignidad, bondad, fe, paz alegre y humildad, tu espíritu nos da. Na 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 na. Allá, felices. Nuestro amoroso, que siempre está gozoso, de paz y amistoso. Pasa el elefante, pequeño y grande, con su trompa sonará. Na 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 na. Logro bondadoso, también muy amistoso, su fe lo hace virtuoso. Santo es el Cordero, que muestra su templanza y alegre cantará. Na 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 na. Todos los días. Son tus palabras, es tu amor, es glorioso, es Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos.
papitos. Bienvenidos hoy a Escuela Dominical. Un día bendecido en familia, papitos. Bueno, niños, ¿qué vemos aquí? Vemos un árbol muy hermoso, ¿cierto? Con unos frutos deliciosos. Pero también les traigo un invitado hoy. Él nos va a enseñar hoy algo que le sucedió en su vida. Por eso tiene el rostro así de feliz. Y él se llama Ricky. Pero antes que nada vamos a ir a la palabra del Señor. Y como ustedes son buenos estudiantes de la palabra del Señor, vamos a buscar en Gálatas 5:22 que nos dice la palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a averiguar. ¿Quieren saber qué quiere decir eso?
Ricky nos va a contar en esta mañana qué quiere decir esto, ¿cierto? Porque, bueno, vamos a averiguar. Dice Ricky que él conoció el verdadero, que dice acá, que dice esta palabra, amor. ¿Qué quiere decir amor? Ricky nos contó que en Juan 3:16 dice que es el amor. Él conoció el verdadero amor a través de Jesús, niños. Jesús, porque él lo recibió en su corazón como Señor y Salvador. Y ese fue el verdadero amor que el Dios Padre le mostró a través de su Hijo, que dio su vida y murió por él en la cruz. Y por eso él es perdonado y es amado por Jesucristo. Bueno, eso es lo que él nos contó, nos está compartiendo. Por eso él vive tan feliz, porque Jesús está en su corazón. Gozo, gozo. Gozo es estar confiados en Papito Dios. Saber que lo que esté pasando a nuestro alrededor, no nos vamos a asustar, no vamos a sentir miedo, porque ahí está Papito Dios, guardándonos en esa paz, en ese gozo. Vamos a ir a paz. 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 Dice la palabra del Señor en Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Papito Dios. Él nos da paz, en Él estamos seguros y tranquilos. Bueno, paciencia. Paciencia. Paciencia, no enojarnos así, no enojarnos fácilmente, sino ser pacientes, respirar profundo. Si mi hermanito me coge el cuaderno para rayarlo, yo le enseño y me mantengo ahí, no me enojo rápidamente. Bueno, y para que lean la cita con los papitos, para que la estudien, está en Efesios 4:2, que quiere decir de paciencia. Vamos a ir a esta otra palabra que querrá decir. Benignidad. Benignidad es ayudarnos unos a otros. Cuando el papito nos pide un favor o la mamita de ayudarlos en el oficio de la casa, lo hacemos con amabilidad. Bueno, a nuestro hermanito si nos pide un favor de las tareas, lo hacemos con amabilidad. Eso es benignidad. Bondad. Bondad es ayudarnos unos a otros, es ser bondadoso con lo que tenemos. Si vemos a un compañerito triste, a mi primito, a mi hermanito triste, nos acercamos y lo escuchamos que tiene. O solo somos también bondadosos con una sonrisa, le damos una sonrisa, un saludo. Bueno, niños, eso es bondad. Mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre es primero amar a Dios, obedecer su palabra. Eso es mansedumbre. Pero también es amar al prójimo. El prójimo son las personas con las que vivimos, nuestro hermanito, nuestro primo, también son los compañeritos del colegio. En el amor de Dios debemos ayudarnos mientras podamos. Templanza. Templanza. Vamos a ver qué es templanza. Templanza es cuando nosotros tomamos decisiones, mantenernos en esa decisión. Es decir, si alguien me propone algo, si yo pienso en hacerlo, tengo mi posición, si sí lo hago o no lo hago. Eso es templanza, carácter, ¿sí? Estar ahí en lo que yo pienso, como yo me sienta mejor. Bueno, niños, y fe. Fe. Fe lo dice en Hebreos 11:1 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto le sucedió a Ricky. Ricky, a él conoció a Papito Dios, conoció a Jesús a través de Papito Dios. Lo conoció porque tuvo fe. Eso le pasó a Ricky. Esa es la fe, creer que Dios está con nosotros, aunque no lo vemos, está ahí, Él nos guarda. Por eso, niños, no temeremos, no tendremos miedo de nada, porque Papito Dios nos resguarda en sus brazos. Bueno, niños, y hasta aquí hemos llegado. Por eso, esto era lo que Ricky hoy les quería compartir. El fruto del Espíritu Santo, no a todos. Estos son regalos que Jesús nos ha dado a los hijos, a los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador en nuestras vidas. Esto nos lo da a través de su Espíritu Santo, de su misma presencia en nuestro corazón. Bendiciones, niños. Un día bendecido en familia, papás, y hasta la próxima.
Aunque se hayan cerrado las iglesias, en este momento tienes una iglesia en tu casa, en tu ambiente familiar. Pero como Iglesia Cristiana Herederos no hemos dejado de predicar el Evangelio. Por eso te invitamos, día lunes y martes 7 de la noche por WhatsApp. Si no estás aún involucrado, envíanos tu número y te asociaremos al grupo familiar Iglesia Cristiana Herederos. Día miércoles estaremos en módulo 3, Escuelas F, de las 7 de la noche, recibiendo la impartición de la palabra de Dios para saber cómo llevarnos en estos tiempos en familia. Días viernes 7 de la noche estamos por Facebook. Si se dan cuenta, tenemos abarcadas todas las redes sociales: WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom. Todo lo que están en redes sociales, el Evangelio del Reino se está extendiendo a través de estas redes. Día sábado, no te pierdas compartir con los jóvenes, 5 de la tarde, a través de Zoom, donde la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verían sueños, soñarían sueños. Los jóvenes tienen una gran partida para estos tiempos finales. Amén. Si quieres estar con ellos, 5 de la tarde, día sábado. Día domingo tenemos nuestro servicio dominical, 10 de la mañana, a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales que quieran unirse. Pero principalmente domingo, 10 de la mañana por YouTube. Muchas bendiciones, los bendigo. Y la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. ¿Nos podemos congregar en casa? Sí. ¿Nos podemos congregar como familia? Claro que sí. Las casas, las bodegas han cerrado, pero el Espíritu del Señor sigue vigente en nosotros para recibir la palabra a través de estos medios. Dios los bendiga. Iglesia Cristiana Herederos, búscanos en las redes sociales. Bendiciones.